Bueno, continuando con nuestro libro de A la sombra del ángel, vamos a iniciar el capítulo 22 y estamos en el año de 1918. Mirando por la ventanilla del compartimiento que ocupaban en el tren, Antonieta observaba cómo cambiaba el paisaje de cactos y yucas a un terreno yermo sembrado de vagones rotos, fragmentados de rieles, ruedas y máquinas oxidadas, escombros de la revolución. Espero que en cualquier momento aparezca Villa con sus dorados de entre los matorrales, y se estremeció. Alberto rió y le tomó la mano. 3 vagones con soldados federales viajan con nosotros y Pancho Villa está muy ocupado con su hacienda de Durango. Antonieta no se apartaba de la ventana. La revolución parecía estar muy cerca. Poco a poco comenzaba a comprender que las experiencias que Alberto relataba efectivamente las había vivido, eran reales. Cruzaron la frontera en Laredo, Texas. Sórdidas casuchas con geranios tenaces plantados en latas, perros sarnosos que corrían sueltos, burros cargados con costales de yute y niños medio desnudos en puertas ruinosas fueron desapareciendo cuando el tren pasó por el puente. Casitas limpias con vallas pintadas de blanco se alineaban a lo largo de las calles que conducían a la estación. Siempre recordaría Antonieta cómo la impactó la primera vez que cruzó la frontera. Una hendidura en la tierra por la que corría un río lodoso y poco profundo parecía separar 2 mundos, caos y orden, pobreza y prosperidad. Se preguntó cómo sería México de haber sido ingleses los conquistadores. En la estación de San Antonio, eficientes gorras coloradas empujaron sus diablos hasta la escalerilla del pullman. Allá cerca esperaba una hilera de taxis. Alberto y ella permanecieron en su compartimiento mientras su pullman se era enganchado a un tren de lujo que los llevaría a San Luis y Nueva York. A medida que el tren avanzaba hacia el norte, el color verde fue sustituyendo a la tierra morena y quemada de México, y campos de trigo, cebada, alfalfa y papas pasaron rápidamente ante sus ojos. Una nueva idea le cruzó la mente a Antonieta. Ahora era la señora Blair y formaba parte de este vasto país, Estados Unidos, que se desplegaba ante sus ojos. Su nuevo apellido encerraba la promesa de una nueva vida y excitante. Por la noche seguía despierta en la angosta litera que habían decidido compartir, sintiendo el peso del cuerpo musculoso de su marido y preguntándose cuándo experimentaría las sensaciones que Chela le había descrito. El éxtasis la eludía siempre después de que, una vez saciado el deseo de él, se quedaba profundamente dormido. Antonieta hizo a un lado ese pensamiento mientras sospechaba las muchas facetas que comprendía ser una esposa. La familia de él la querría. Pasarían primero una semana en Nueva York para estar solos, visitar, charlar y hacer el amor en una suite espaciosa. A Antonieta le cautivó Nueva York, una colmena moderna y dinámica de lenguaje y culturas étnicas con las que uno se tropezaba en cada esquina. Nueva York parecía seguir el ritmo de la naturaleza
inquieta de ella, y él mismo, Alberto, se dejó arrastrar incansablemente por museos y exposiciones y conciertos y teatros. El último día la llevó al planetario, donde el universo entero pareció cantarle a su corazón. El tren de Chicago era rápido y elegante. Mucho después de que Alberto se quedara dormido, Antonieta siguió despierta, poseída nuevamente por el antiguo temor a la idea de conocer a la familia de él. Eran conservadores, le había dicho Alberto, tan conservadores que él nunca había tomado una copa, ni bailado, ni fumado un cigarrillo, hasta que se fue a la escuela preparatoria. Esa noche, en el vagón restaurante, Antonieta había pedido un Chateau Lafite 1903 para celebrar su última noche en el tren. Y Alberto le había cubierto la mano con la suya, mirándola con expresión seria. Esta será nuestra última bebida por un tiempo. Mis padres no sirven en su casa nada que contenga alcohol, de modo que no hables de vinos, querida. Nunca beben absolutamente nada, ni siquiera por Navidad, ni en las bodas, nunca. ¿Y qué me dices de la comunidad? ¿Por qué haces la comunión en tu iglesia? Con jugo de uva, contestó a la defensiva. En Chicago, abordaron un tren local hasta el suburbio de la ribera norte del lago Michigan, donde vivían los Blair. El corazón de Antonieta palpitaba fuertemente cuando Alberto saludó a una pareja de edad madura, bien vestida, que respondió al saludo. Madre Blair tenía un aspecto menos austero de lo que ella había pensado. Una dama menudita, parada junto a un caballero imponente, de barba bien cortada. Antonieta besó a sus nuevos parientes en la mejilla después de que Alberto la presentó. Bienvenida, querida, dijo Madre Blair, cuya buena educación superó cualesquiera recelos que pudiera tener. Conocerás al resto de la familia durante la cena. Sus ojos azules parecían bondadosos detrás de los quevedos. En Highland Park, las casas se levantaban lejos de la calle, separadas de esta por extensiones de pasto sin altas vallas ni muros que proporcionaran protección y privacidad. Había algo abierto en el vecindario, una sinceridad confiada con la que Antonieta simpatizaba. La casa de los Blair era una espaciosa estructura de ladrillos entre redonderos y lilas en flor. La cuidaba una pareja de negros que hacían el trabajo del patio y el trabajo pesado, según lo expresó Madre Blair. Los sirvientes se marchaban después de la cena. La casa estaba amueblada, confortable, aunque conservadoramente y desprovista de cualquier adorno superfluo. Un espléndido servicio de plata para el té reposaba en una antigua e impecable consola inglesa en el comedor, y unos cuantos tapetes persas estaban dispersos sobre pisos de tablas de madera bien encerados. La biblioteca, la pieza más atractiva de la casa, tenía un gran ventanal y una chimenea. Los esposos Blair se habían trasladado a Chicago para estar más cerca de su hija casada, Grace, y los dos nietos. Una hija más joven, Dorothy, de la misma edad que Antonieta, vivía en casa, y Alexander, el hermano de Albert, quien acababa de unirse a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se había embarcado para la guerra en Europa. Arriba, los muebles del antiguo dormitorio
de Alberto estaban en el cuarto para invitados. Un papel modesto rayado cubría las paredes y cortinas de organdí agregaban un toque femenino a un dormitorio que, por lo demás, era muy sencillo. Compartirían el cuarto de baño adyacente con Dorothy. Antonieta se vistió muy cuidadosamente para la cena, escogiendo un conjunto de seda azul adornado solo con la larga hilera de perlas de su madre. Estiró hacia atrás el cabello negro para formar un moño favorecedor y echó una última mirada al alto espejo por encima de la cómoda de Alberto. ¿Me veo bien?, preguntó nerviosa. Absolutamente bella, respondió Alberto, interiormente aprensivo acerca de las preguntas que sus padres pudieran hacerle a su esposa mexicana. Alberto dice que tu padre ha estado en Chicago, comentó Grace con una bella sonrisa que corregía su fealdad. Claro que sí, respondió Antonieta. Ha venido muchas veces. Estaba sentada muy derecha, cómodamente apoyada en un cojín y con las piernas graciosamente cruzadas. La seda del vestido caía en pliegues suaves. Y dice que habla muy bien inglés, agregó Grace. De niño fue a la escuela en Inglaterra, explicó Antonieta, y después realizó sus estudios profesionales en Francia. ¿Y qué nos dices de tu madre querida?, preguntó la madre de Alberto. No hemos oído hablar mucho de ella. Mis padres están separados, respondió Antonieta. Oh, cuánto lo siento, expresó madre Blair ruborizándose. Nuestra religión no permite el divorcio, explicó Antonieta. Todos vivimos con nuestro padre. Grace rompió el silencio incómodo que se había producido. Y ahora Alberto y tú tendrán su propio rancho, no muy lejos de tu padre, espero. Es bastante lejos, Grace, intervino Alberto. Más de 500 millas, 2 veces la distancia entre Henderson y Chicago. Tanto, exclamó Madre Blair, y vas a llevarte ahí a esta niña, Alberto. No hay peligro. Ya no, madre. Ya terminó la revolución. No estarás diciendo esto para tranquilizarnos. La voz de Padre Blair era profunda y retumbante. Ese bandido Pancho Villa sigue con vida. No es cierto. Todos en Estados Unidos parecían haber oído hablar de Pancho Villa, pensó Antonieta. Era como si México y Pancho Villa fueran sinónimos. La conversación fue interrumpida por la llegada del esposo de Grace, un médico con numerosa clientela que tenía su consultorio en Chicago. Entró en la pieza con un montón de periódicos bajo el brazo y los dejó en la larga mesita delante de los recién casados. Así que tú eres Antonieta, y la miró como evaluándola. Eres todo lo guapa que dijo Alberto. Bienvenida al clan Blair. Lee Gattewood y tendió la mano. Gracias, dijo Antonieta, levantándose y dándole un beso en la mejilla para corresponder a la cálida bienvenida. He traído los periódicos de la tarde, dijo, con noticias de verdadero interés para esta familia. La división de Alex ha desembarcado en Francia. Ah, y la fuerte aspiración de Madre Blair se oyó claramente. ¿No dice dónde lo enviarán?, preguntó Padre Blair con la profunda voz de barítono matizado por la ansiedad. El león británico había sido malamente aporreado y su hijo americano había corrido al rescate. No, señor, solo que
una docena de divisiones americanos desembarcaron ayer en Francia y que el general Pershing las ha puesto a la disposición del mariscal Foch. La guerra dominó la conversación y nuevamente Pancho Villa. Nos persiguió el general Pershing a Pancho Villa por todo México. No persiguió el general Pershing a Pancho Villa por todo México, preguntó Dorothy, y nunca le dio alcance, agregó Alberto con una sonrisa triunfante. Correr tras bandidos por entre el chaparral no es lo mismo que mandar a soldados disciplinados, opuso seriamente su padre. Dime, Alberto, ¿crees que ese presidente Carranza es de fiar? ¿No estuvo conspirado con los alemanes para complicarnos en una guerra contra México? A pesar de todas las conjeturas, padre, sigue en pie el hecho de que no sucedió. Creo que los alemanes quisieron crear esa situación como una táctica para entrampar a los americanos, y Carranza la aprovechó para fastidiar a Wilson. Dios quiera que vivamos en paz los unos con los otros, dijo Madre Blake. Debemos orar todos para que tales conflictos lleguen pronto a su fin. El reloj del vestíbulo dio las 6. La solemne dama se puso en pie. ¿Podemos pasar al comedor? ¿Por qué no defendiste a México?, regañó Antonieta a su marido, cuando su padre preguntó acerca de los pobres y si teníamos hogares para los mendigos y los ancianos. ¿Por qué no le dijiste que a nuestros mendigos no les gusta que los encierren en instituciones, se escapan y vuelven a la misma esquina al cabo de un par de días, y no necesitamos una sociedad de ayuda mutua? No la necesitamos porque los ancianos, las viudas y las solteronas se van a vivir con sus familias. ¿Por qué no les explicaste? Alberto se levantó sobre un codo y miró a su enojada esposa. No habrían comprendido, dijo débilmente. Para ellos México es como China. ¿Crees que les agrado? Claro que sí, tesoro. Lo que pasa es que todavía no te comprende. Durante la comida, Antonieta oyó un nuevo rosario que Madre Blake recitó a los niños acerca de los modales. Se han lavado, queridos, muéstrenme la cara y las manos. Ahora dejen limpios sus platos. Al pequeño Lee le dijo: recuerda que el mundo está lleno de niños hambrientos. Gracie, ayuda a Henrietta a levantar la mesa, que solo tiene 2 manos. Otro rosario era el horario, la hora de levantarse, al tiempo suficiente para ocupar el cuarto de baño, la hora de tomar el tren, no perder tiempo, y mucho cuidado si no llegas a tiempo. Al parecer, los americanos estaban dirigidos por el reloj. Eso le ponía a Antonieta los nervios de punta. El domingo, el servicio religioso en la pequeña iglesia de madera blanca fue una experiencia que superaba todo lo imaginado. Le tendieron un programa cuando la familia se introdujo en su banco. No había tabla para arrodillarse, y la cruz de bronce del altar era la única señal de que se trataba de una iglesia cristiana. El ministro se colocó frente a la congregación y predicó
un sermón sencillo, pero edificante acerca de los valores cristianos, hablando en inglés, no en latín, predicando desde un atril bajo y no desde un alto púlpito. A coro recitaron el Padre Nuestro. Ella compartió un libro de himnos con Dorothy y después en voz alta leyeron fragmentos de la Biblia que solo había oído pronunciar por sacerdotes. Madre Bly estaba sentada en un extremo del banco y su esposo en el otro, firmes guardianes de su familia. Eran buenas personas que se esforzaban por introducirla en sus extrañas costumbres. Una parte de ella protestaba a gritos, pero una parte más fuerte aún deseaba desesperadamente que la aceptara. Durante su última noche en Highland Park, Alberto y sus hermanas acompañaron a sus padres a una reunión en la iglesia. Antonieta se quedó en casa, pues padecía una diarrea aguda, causada probablemente, había dicho Lee, por el agua que contenía minerales y cloro a los que ella no estaba acostumbrada. Se alegró de que estar sola, recorrer con cautela un hogar ajeno, hablar inglés a diario, tragarse la ira cuando observaciones sin segunda intención revelaban ignorancia respecto de México. Todo ello resultaba agotador. Un deseo repentino de experimentar el alivio de la música la llevó al piso de abajo, al piano. Antonieta ajustó su bata de raso y se sentó en el taburete. Un trino le mostró la fidelidad del tono y sus dedos comenzaron a explorar senderos conocidos. Gozo, grandeza y patetismo llenaron su ser mientras tocaba su amada música clásica. No oyó que abrían la puerta de entrada. Lee dejó su maletín de médico y se quedó de pie en el umbral sin hacer ruido, cautivo de la admiración que le inspiró el inesperado concierto. Cuando se apagaron los últimos compases del concierto de Chopin, aplaudió vigorosamente. «¡Bravo!», exclamó. «¿Por qué no nos dijiste que tocabas el piano? Quiero decir que eres pianista, y pensar que has aguantado los recitales de Dorothy tan elementales». Antonieta se dio vuelta y sonrió. «Casi siempre toco solo para mí. Ya no practico lo suficiente para tocar para los demás», se levantó. «Me alegro de que te hayas quedado en casa», dijo Lee. «No hemos tenido muchas oportunidades de hablar. Si ha terminado el concierto, por favor pasemos a la biblioteca. He visto que Robert ha dejado el fuego listo». Lee se quitó el saco, aflojó la corbata y se dejó caer en un profundo sillón. Antonieta se encogió en el asiento del ventanal y golpeó los cojines para hincharlos a su alrededor. Se sentía a gusto con Lee. Sus modales eran cálidos, comprensivos y se interesaba por la gente. Además, era guapo. El cabello castaño ponía en valor sus dulces ojos azules. «Debe de ser un buen médico», pensó. «¿Cuál es tu especialidad, Lee? Quiero decir, ¿qué clase de médico eres?» «Un buen médico», contestó Lee sonriendo. «Tengo pacientes de todos los tamaños, edades y colores. ¿Cómo te sientes?» «Creo que ya estoy bien, gracias». «Oh, casi se me olvidaba. He traído una receta especial para ti. Espérame». Salió al vestíbulo y al regresar traía su maletín. Lo abrió y sacó un termo. Entonces sirvió líquido en 2 vasitos. «Ahí tienes», dijo sonriendo. «Martel, espero que sea tu marca. Cognac Martel
exclamó Antonieta horrorizada. Alberto lo olerá en mi aliento. ¿Y qué va a pensar Grace? A ella no le importa, dijo Lee. No debes juzgarnos a todos según los viejos. Mi esposa es cristiana hasta la médula, pero en su propio hábitat es muy indulgente. Y creo que Alberto se convirtió en un buen bebedor en cuanto escogió las revoluciones. Lástima que no podamos tenerlas en nuestra casa, a solas, una noche. Yo también lo siento, dijo Antonieta, bebiendo con delicadeza. Ya sé que ha sido duro para ti, dijo Lee, sentándose cómodamente. La reforma puritana odia a la España católica. Siguen combatiendo contra la invencible armada bajo el mando de la buena reina Isabel I. Parece que, por su cambio de acento, que Alberto ha vuelto a sus raíces inglesas. Suelen llamarlo Kentucky en la escuela. ¿Qué pasó? Su acento se volvió más comprensible, gracias a Dios, y Antonieta rió. Al parecer, la nacionalidad depende de dónde naciste y dónde radicabas al cumplir 21 años. Ya sabes las respuestas a eso. Londres y Vancouver. Cuando regresó de Nueva York a México en 1914, un conocido del barco le aconsejó que obtuviera un pasaporte como identificación. Pararía un día en Cuba. Creí que no exigían pasaportes. Correcto, pero Alberto decidió que serviría como salvaguarda durante la revolución. Se escandalizó cuando le dijeron en el consulado estadounidense de La Habana que era británico. Ahora también yo soy súbdita británica. Que vive el rey, querida. Otro traguito. Antonieta tendió su vaso. A tu salud. Hablaron de México, de lo que le gustaba y lo que no, y de las impresiones de ella acerca de Estados Unidos, y hablaron del matrimonio. Los Blair nacieron en Escocia, ¿sabes? Y la sangre escocesa es muy espesa, dijo Lee. Alberto es como el acero. Será difícil de doblar, pero no veo cómo puede uno no doblarse en tu dirección. Eres una joven extraordinaria, Antonieta. De no estar casado, yo mismo te cortejaría. Otra copita. Mejor no. Podría emborracharme. Antonieta rió, enroscada entre los cojines, relajada y cálida. Y entonces Lee aconsejó: no dejes que Alberto acabe con tu resistencia. La sangre escocesa tiende a salvar el alma y destruir el carácter. Lee consultó su reloj. Creo que iré a la cocina a ver si queda algo de cena. ¿Vienes conmigo? No, gracias. Entonces descansa un poco. Lee recogió el saco y lo colgó en el vestíbulo. Se volvió y miró a su joven cuñada mexicana. Te prometo que siempre podrás contar con Grace y conmigo. Antes de su regreso a México, Antonieta caminó sola hasta el final de la tranquila calle suburbana y pasó un rato en el farallón que dominaba al lago Michigan. La interminable superficie líquida reflejaba su propia inquietud mientras meditaba largamente sobre el nuevo rumbo que había emprendido su vida. Oh Dios, haz de mí una buena esposa, rezó.
Antes de la boda, Antonieta había transformado la suite de Cristina en un departamento encantador. El oratorio era ahora un pequeño despacho para Alberto, y las cortinas de cuentas y los adornos marroquíes habían cedido el lugar a un cómodo salón. Las primeras semanas de su regreso a México, Antonieta se sorprendió haciendo comparaciones con Estados Unidos. Siempre que tenía la oportunidad, trataba de sacudir a las jóvenes casadas mexicanas cuya conversación parecía limitarse a la moda nueva, los bebés y las sirvientas. La mayoría de las muchachas que conocía habían sido educadas para ser comedidas, perfectas en asuntos del hogar y libros de cuentas, pero sometidas a los hermanos desde pequeñas, no tenían inconveniente en someterse a un futuro esposo. En las fiestas, las mujeres se sentaban todas juntas, como urracas, en una rama, chismorreando en susurros y excluidas de la conversación masculina. Su educación era limitada y el único libro que les interesaba era el de citas sociales. Sentada en un taburete de dibujante junto al escritorio de su padre, Antonieta compartía con él sus impresiones acerca de la vida norteamericana. Todo está ordenado, dijo, y los americanos son tan disciplinados y dedicados. Todos en la comunidad parecen entregarse a alguna causa o algún proyecto. La gente es abierta y poco ceremoniosa. Inclusive el hombre del garaje llama a Lee por su nombre de pila, y eso que es médico. Me escandalicé cuando el padre de Alberto ayudó a limpiar la cocina. Por supuesto, hacíamos nuestras camas, y las mujeres gozan de tanta libertad, papá. Trabajan, quiero decir que tienen empleos respetables en oficinas, y las amas de casa salen, asisten a reuniones, toman clases, van a conferencias. Antonieta se detuvo. Me he comprado una máquina de escribir. Antonio la dejaba hablar. ¿Por qué son las mujeres mexicanas tan sumisas?, preguntó finalmente. ¿Quién las ha alentado o las alienta a pensar con independencia? Tú me alentaste a mí. Yo soy la excepción, pronunció Antonio, fingiendo solemnidad. Esos contrastes entre culturas tienen una base, Antonieta. Permite que te dé una breve lección de historia. Los españoles vinieron en busca de oro y los ingleses para colonizar tierras nuevas. En 300 años no tuvimos voz ni voto en cuanto a gobernarnos, y aún así, ¿cuánto cuesta el voto? Desde el principio, prosiguió, los colonos ingleses manejaron sus propias colonias. Hombres y mujeres trabajaron juntos la tierra. ¿Qué explica eso? Ahora, y Antonio apuntó a su hija con el dedo, sigue mi consejo. Aprende de los extranjeros, pero no rebajes tu propia cultura. Y concluyó la conferencia con una sonrisa bondadosa. Me alegro de que seas mi padre, dijo Antonieta, dándole un beso. Las tareas de la casa le quitaron mucho tiempo y ahora había muchísimo más detalles que atender. A Alberto le gustaba invitar en la impresionante mansión invitaciones que les eran correspondidas por su creciente círculo de amigos ingleses y norteamericanos. Las recepciones en la embajada
y las comidas en los clubs inglés y americano llenaban su agenda. Se hicieron miembros del country club, pero Antonieta prefería los caballos al golf. Echaba mucho de menos sus lecciones de filosofía con Chela y casi nunca tenía tiempo para el piano. Un día, callejeando con Chela por los bazares de la zona llamada Mercado de Ladrones, Antonieta compró un exquisito jarrón chino que llenó con flores secas como plumas y colocó en un rincón vacío de su saloncito. Llenaba el rincón justo como ella sabía que lo haría. Cuando Alberto volvió a casa, se lo enseñó orgullosamente. Esto probablemente vino de Acapulco a lomos de un corredor indio. Hará tal vez 200 años, presumió Antonieta, es un hallazgo. Deberías habérmele consultado, dijo Alberto, sumiendo la barbilla, gesto característico que Antonieta había llegado a reconocer como señal de disgusto. No puedes abandonarte a cada uno de tus caprichos, querida. Tenemos un presupuesto, ¿sabes? Desde que Alberto se había unido a la familia, se produjo un cambio en papá. Se pasaba horas discutiendo con Alberto de política, ingeniería y progreso técnico, el estado del mundo, la guerra y el tema interminable de la revolución. Duelos verbales que se prolongaban como si ella no estuviera presente. Una especie de fraternidad masculina existía entre ambos, excluyéndola a ella. Antonieta reconocía que eran celos y los descartó, pero fue algo que solo se sumaba a las pequeñas frustraciones que comenzaba a experimentar. ¿Cómo puede el pueblo defender sus derechos si ni siquiera puede leerlos?, alegaba Antonio durante la comida, refutando el argumento de Alberto. Esta Constitución de Carranza que defiendes con tanta elocuencia, ¿crees que sirve para gobernar a 15 millones de mexicanos que hablan 165 lenguas distintas y tienen 1 millar de idiosincrasias? Aprecio tu asociación con Carranza, pero permitiendo que caciques corruptos manejen al país, la Constitución no lo reglamenta. Pero garantizan derechos, repetía estoicamente Alberto, derechos que pueden defenderse en un tribunal. La ignorancia es la tragedia de México, declaró Antonio, dando puñetazos en la mesa. Quítate de la cabeza las ideas de democracia, Alberto. Hemos tenido constituciones antes de ahora. Pueden ser enmendadas, doblegadas. Carranza puede hablar de derechos, pero ¿qué derechos defiende? Dejen en paz a Carranza, los dos. Agradezcamos que haya paz. Y Antonieta se levantó. El café está servido en la sala. La guerra en Europa había creado un auge económico en México. La cosecha que obtuvo Alberto de semillas de ricino, lubricante vital para los aviones, obtuvo un precio preferente en Estados Unidos. Evaristo había plantado 1,000 hectáreas más de guayule, la planta del desierto que producía caucho y que se había convertido en producto de primera necesidad. El petróleo mexicano estaba sirviendo de combustible a las armadas inglesa y estadounidense.
Ahora Alberto salía diariamente para visitar a sus relaciones de negocios y no tardó en alquilar un despacho en el centro. Alberto no es divertido, se quejó Memela y evitó encontrarse en su camino. La noticia de que Alex Blair había sido herido llegó 2 días antes que el armisticio. Alberto soportó su dolor en silencio, rechazando los intentos de Antonieta por consolarlo. Ella ansiaba penetrar en su reserva, atravesar esa barricada que la dejaba fuera de su yo interno. Por la noche abrazaba a su esposo y trataba de compartir su dolor. Desairada, se arrebujaba en su lado de la cama y lloraba en silencio. Para él, el dolor debía reprimirse. Uno sufría a solas. ¿Estaría llorando por Alberto o por sí misma? No podía expresar su propia sed espiritual ni sus anhelos porque él cambiaba de tema. La rica imaginación de Antonieta creaba diálogos que nunca existieron. Al terminar la guerra en Europa, los barcos de pasajeros comenzaron a cruzar nuevamente el océano, trayendo de regreso una oleada de expatriados que habían sido atrapados por la guerra y una marejada de europeos que buscaban en América una vida nueva. Los mexicanos que habían huido de la revolución, poniéndose a salvo en los suburbios selectos de Nueva York, París y Madrid, atestaban ahora el puerto de Veracruz. Día tras día, la estación del ferrocarril de la Ciudad de México era el escenario de gozosos reencuentros. En enero, a la estación próxima a la casa de héroes llegaron Alicia, su esposo, 2 niños pequeños, una gobernante francesa y un equipaje que constaba de 35 baúles y maletas. No avisaron a Cristina. Fue una reunión emocionante. Antonieta contempló a la dama alta y elegante que era su amada hermana y su corazón rebosó de gozo. A principios de febrero, Chela dio a luz un niño muerto en un parto difícil. El dolor de Chela afectó profundamente a Antonieta. Su reserva emocional estaba casi exhausta cuando Alberto anunció que debían empacar y marchar al norte sin tardanza. Había problemas en el rancho, problemas que exigían su atención personal. Tenemos que sufrir el rompimiento, dijo. Escucha, mi cielo, no te estoy raptando para llevarte a un país extranjero. Mi esposa deja la casa de su padre, no su país. Además, Susana está en San Pedro. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.